Buenos días, mi nombre es Wilmer Iriarte Restrepo, soy ingeniero civil de base, tengo especialización en finanzas, en planificación en tránsito y transporte, en gerencia de proyectos y soy candidato a magíster de la Universidad de los Andes en este momento. Sacamos este tiempo para conversar sobre la historia del transporte y sobre la evolución de la ciudad. No podemos hablar de la evolución del transporte sin hablar de las diferentes ciudades que hemos tenido. Como soy una persona menor de 40 años, solamente puedo hablarles de los años 80 hacia acá. Los años 80, la densificación urbana y la colonización de la ciudad no era la que vemos hoy, en 2016. Por decirles algo, barrios como Los Corales no existían, el barrio Nuevo Bosque era la mitad de lo que era hoy. Los barrios colindantes a las Gaviotas eran mucho menos desarrollados de lo que son hoy. El barrio Los Alpes tampoco tenía esa amplitud. Estaba recién terminado y en construcción el barrio Villarrosita. El Pozón no alcanzaba a tener 10.000 habitantes. Todavía la ciudad no había llegado al borde de la Ciénega de la Virgen desde el lado de la vía perimetral. Hay muchas páginas donde lo pueden ver. La ciudad no tenía todas las universidades que tenía hoy, no tenía la dinámica económica que tiene hoy y no tenía tampoco los asentamientos industriales que tiene. Mamonal eran grupos focales alejados los unos de los otros de varias empresas. Hoy hay prácticamente una trama continua desde Ceballos hasta Pasacaballos en la que encontramos desarrollos como Parque América, por darles un ejemplo. También hacia la zona norte lo más alejado que teníamos era La Boquilla y Manzanillo y todavía no habíamos construido la vía al mar. Entonces la gente se concentraba en el centro, es decir, el 90% de los viajes de las personas tenían que llegar al centro y el centro era utilizado como una gran glorieta, como lo es hoy todavía, siendo que en esa época se utilizaba la glorieta Heredia. Hablando de los años 80, luego vinieron los años 90. Los años 90 empezaron a aparecer nuevas urbanizaciones y la consolidación de urbanizaciones viejas. Es decir, Blas de Lezo creció a lo largo y ancho, Socorro se densificó, aparecieron urbanizaciones como el Almirante Colón, como el Campestre, como Bellavista. Los años 90 fueron años muy dinámicos y esto generó también una dinámica muy alta en cuanto al desarrollo del transporte. Aparecieron los que nosotros denominamos ejecutivos, que no fue sino un cambio de flota a unos vehículos más nuevos, unos vehículos del año prácticamente, pintados de verde, con rutas que atravesaban la ciudad como Socorro, Bosque, Manga, Centro, Boca Grande, o Pozón 13 de junio, Laguito, Centro, Boca Grande, Laguito, atravesaban la ciudad y esos buses para ser denominados ejecutivos tenían un diferencial de costo aproximado de 200 o 300 pesos del momento. Tengo que contextualizarlos. Cuando yo estudiaba en los años 80, empecé mi bachillerato en los años 80, en el 87, 88, una Coca-Cola costaba 150 pesos. Mi merienda era 200 pesos. Ya cuando terminé bachillerato en el año 93, antes de irme a estudiar a Bogotá la primera vez, mi merienda era de 1.500 o 2.000 pesos. Y me alcanzaba prácticamente para lo mismo, una gaseosa, uno o dos deditos, o una empanada. Entonces, digamos que eso nos trajo ciertos cambios. Entonces, hablar de un diferencial de 100, 200 pesos entre un servicio de transporte y otro, el llamado pringacara y el llamado ejecutivo, era una diferencia alta. Esto hacía que los pasajeros que tenían mayor capacidad adquisitiva utilizaran uno y utilizaran otro. También para esa época, pues en los años 80 a un alcalde se le había ocurrido la idea de colocar, creo que fue Gabriel Antonio García, de colocar unos paraderos altos. Muchos años después, hablando con él me decía que lo que él pretendía era simplemente que los buses le pusieran al escalón un cajón de madera para que la gente se bajara a nivel. O sea, no había que cambiar los buses. Pero esa idea le fracasó. Esa idea fue una de las primeras incipientes intenciones de organizar el sistema de transporte. También en los años 90 sucedieron muchas cosas con el tema de la apertura económica. Aumentó el parque automotor. La adquisición de un vehículo se hizo más fácil. También la base económica de la ciudad cambió y subió unos cuantos puntos porcentuales, lo que le permitía a los profesionales nuevos adquirir más vehículos. Entre los años 90 y los años 2000, la ciudad se densificó. Aparecieron centros comerciales como La Plazuela.
y siguieron desarrollándose sobre la salida a Turbaco, asentamientos urbanos como San José de los Campanos, Nelson Mandela y otros. Todo esto necesitó rutas de transporte público colectivo. Y el DAT pasó de haber habilitado, el Departamento Administrativo de Transporte, en los años 90, de tener habilitadas 21 y 30 rutas urbanas de buses, pasó a tener 95 rutas urbanas de buses habilitadas, entre las cuales la más larga era la que pasaba por Las Palmeras y llegaba hasta el acueducto en el Paraguay, luego pasaba por Manga y el Pie de la Popa y luego llegaba hasta el Laguito. Todavía hoy es la ruta urbana de buses más larga que existe. Pero también los años 2000 trajeron algunos elementos satisfactores de demanda que son irregulares. Apareció el fenómeno del mototaxismo, que es un fenómeno nacido en los pueblos y gemeliado de Asia. Y básicamente es lo que ustedes conocen como que una persona se monta un parrillero y lo cobra por transportarlo de un punto a otro de la ciudad. También apareció el taxi colectivo, se profundizó porque el taxi colectivo existe para Crespo desde que yo tengo memoria. Desde que yo tengo memoria, el taxi colectivo existe para Crespo, cogido desde el centro para llegar a Crespo atravesando Marbella, eso por unos vacíos que hay en la distribución de rutas urbanas de buses, debido a que no hemos pensado una ciudad orientada hacia el transporte, sino que hemos tenido una planificación urbana muy ordenada la planificación a través del POT de Silvana Yaimo de 2001, pero con mucha falta de control urbano, es decir, nosotros veíamos aparecer edificios y edificaciones donde no debían estar de acuerdo al plan de ordenamiento territorial. Hoy, entre 2013 y 2016 estamos viviendo un desarrollo urbano, de hecho, de densificación sobre las vías principales. Los buses y el transporte corren sobre las vías que son el sistema estructurante de la ciudad en cuanto a ordenamiento del territorio. Pero hemos tenido el sistema de transporte alejado del sistema estructurante. Con esto entro en Transcaribe. El sistema integrado de transporte masivo se construye alrededor del borde de una troncal. Hoy estamos viviendo las consecuencias de no haber adaptado la ciudad en el año 2004, 2005, 2006, 2007 a esa ciudad que imponía el sistema integrado de transporte masivo. Les digo lo siguiente, alrededor de las estaciones de Transcaribe debe densificarse la ciudad para que los pasajeros accedan rápidamente al transporte público. Esto no se ha hecho. Es más, de hecho, hay estudios, está el macroproyecto urbano, el sistema integrado de transporte masivo, que están durmiendo el sueño de los justos en la Secretaría de Planeación.